gracia para hablar algunos minutitos de la palabra del Señor. Hemos leído el capítulo 1 del libro de Daniel, que fue deportado a Babilonia. Vino Nabucodonosor con sus ejércitos, tomó Jerusalén, la sitió y la tomó por la fuerza. Y Dios permitió que esto aconteciera a causa de la idolatría y del gran pecado de Israel. Y que es bueno que nosotros pongamos atención a esto, hermano. Cuando nosotros permanecimos fieles a Dios, también a nuestro alrededor permanece la protección de Dios. No digo la fidelidad, porque Él siempre es fiel. La palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero cuando nosotros somos fieles, cuando servimos a Dios continuamente, la misericordia del Señor también es especial para nosotros. Siempre está a nuestro lado, como lo vamos a ver en su palabra. Pero a causa del pecado de Israel, vemos que Dios entregó Jerusalén en manos de Nabucodonosor, y Él llevó lo mejor del linaje. Lo mejor de Israel se lo llevó para su tierra. Y dice la palabra del Señor: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y mire, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Se llevó unas copas, hermano. Se llevó unas copas que se utilizaban en la administración del culto en el templo de Salomón. Pero esto también se puede entender cuando dice que tomó utensilios de la casa del Señor. También dice que llevó cautivo, aparte de los príncipes de Israel, entre los cuales se encontraban Daniel, ¿verdad?, Sadrach, Mesach y Abednego. También ellos, en cierta medida, se les puede denominar utensilios de la casa del Señor. Eran personas. Pero ¿por qué yo les digo que se pueden denominar utensilios? Porque usted y yo estamos aquí para el servicio de la casa del Señor. Como dice un corito muy antiguo, yo he nacido para alabar al Cordero. Ahí tenemos un propósito cuando estamos en este lugar, en la casa del Señor. Hemos venido para glorificar su nombre. Y es importante hacer un paso de honra en la casa del Señor. Venir a honrar a Dios hasta este lugar, no teniendo un mayor concepto de nosotros mismos, sino que entender que si estamos aquí es por misericordia de Dios. Porque sepa usted que había mucho mejor que usted, pero Dios de usted tuvo misericordia. Y dice aquí que se nos llevó para ponernos en la casa de su Dios. Y cuando llegaron allá, les tomó a Daniel, ¿verdad?, a Ananías, a Ananías, Misael y a Azarías, y les cambió el nombre. Les cambió el nombre. Y es importante entender esto, hermano. Lo que pretendía Nabucodonosor era quitarles a ellos su identidad. Quería arrebatarles su propia identidad, su propio nombre. Así que él les puso otro nombre. Por ejemplo, a Daniel le puso Belsasar. Y Belsasar era el nombre del Dios de Nabucodonosor. A otro le puso a Abednego, que significa siervo de Nego. Y Nego también era un dios de Babilonia. O sea, él trató de que ellos se identificaran con los dioses paganos de aquellas tierras. Y los separó, además, dice, para incluirlos en toda ciencia, en la lengua, en las letras de los caldeos. Sin embargo, dice que Daniel propuso en su corazón no
en vez de comer lo que el rey les traía, ser alimentados con legumbres y con agua. Pero esto tiene un significado espiritual. Esto tiene un significado espiritual. Porque el comer y el beber del rey tenía que ver con la ciencia de aquel tiempo, con la ciencia de este tiempo. Porque sepa usted que Daniel, así como está en la cautividad en Babilonia, y Babilonia significa confusión. Recuerda usted que cuando los hombres se apartaron de Dios y se edificaron una torre, Dios confundió la lengua de ellos de tal manera que nadie se entendía, y aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión. Y eso es Babilonia. Eso es el mundo, hermano. El mundo es una confusión. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa Daniel? Hasta cierto punto, Daniel nos representa a nosotros, representa a un cristiano en este mundo. Porque este mundo vive confundido. En este tiempo, ¿verdad?, han salido tantos libros, textos, como nosotros vamos a comprar muchas veces Biblias para tener en la librería. Yo me he encontrado con muchas cosas que el Señor me ha revelado, hermano. Me acuerdo que compramos Biblias y apareció la nueva versión internacional, la NBI. Apareció la Reina Valera 1995, luego la Reina Valera 2000, la Biblia Dios habla hoy, y apareció una cantidad de Biblias. Yo las empecé a leer, a escudriñar, y la verdad es que esas nuevas versiones que aparecían, a mí me parecían que eran más claras que estas que teníamos nosotros. Fue así que incluso nosotros en la librería compramos algunas, muy pocas, pero sí compramos Biblias del año 95, la nueva versión internacional. Y recuerdo que yo le dije, un día tomé un texto bíblico del Evangelio de Juan, y le dije a mi hermano Emilio Sarenuki, que está aquí, ¿verdad? Le dije, tengo una duda con respecto a este verso, le dije. ¿Por qué no lo lee? Y después lo conversamos. Él amablemente tomó nota de esto y me escribió una notita. Y lo primero que me puso fueron las diferentes versiones de la Biblia. A mí me llamó tremendamente la atención, aun cuando él me lo había dicho, que él me dijo, esta Biblia dice esto, esta otra lo eliminó, esta no lo puso. Hermano, y para mí eso fue sorprendente, que hubiera una Biblia que hubieran sacado unos versos que no estuvieran escritos, porque la palabra del Señor dice lo siguiente: yo testifico, hermano, está hablando del Espíritu Santo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre estas placas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay una maldición. Hay una maldición para aquel que quite o que añada a este libro. Porque este libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia es toda la palabra de Dios. Y este mismo libro dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto me llamó tremendamente la atención, empecé a indagar y me di cuenta que la mayoría de las versiones nuevas que hoy existen están hechas con el financiamiento de la Iglesia dominante, con financiamiento del Vaticano, las cuales se unieron teólogos
de la línea de la iglesia dominante, con teólogos liberales, según ellos protestantes, porque no son cristianos, y habían sacado nuevas Biblias que se suponía que sin entender, cuando lo único que pretendían era engañar al pueblo de Dios. Maldito el que quita y maldito el que añade este libro. Y yo entiendo, hermano, y creo con toda mi alma que esta Reina Valera 1960 que Dios ha dejado en nuestros tiempos, hasta nuestro tiempo, tiene toda la palabra revelada de parte de Dios. Ha estado durante siglos, ha intentado ser destruida, ha casi desaparecido. Sin embargo, aquí está, porque es un milagro de Dios, y yo creo en el poder del Espíritu Santo para mantenerla intacta hasta nuestros tiempos. Pero hoy día ha aparecido tanta literatura, hermano. Hoy día se predican evangelios insípidos, evangelios sin sabor. Yo escuchaba la misma lectura de este capítulo y su interpretación, y lo que el predicador decía era que lo que el capítulo quiere decir, que los jóvenes cristianos, aún en medio de todas las dificultades, profesionalmente pueden salir adelante. Y esto era todo. Hermanos, esto habla de algo mucho más profundo. No se está hablando de no contaminarnos con la filosofía de este mundo, no contaminarnos con el pensamiento que tiene el mundo en este tiempo. A lo mejor el Evangelio será algo antiguo, a lo mejor habrá que renovarlo. Ha pasado el tiempo y el Evangelio hay que actualizarlo. Hermano, el Evangelio es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Evangelio. Porque ¿qué significa Evangelio? Significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en Cristo hay salvación y remisión de pecados. Aleluya al Cordero. Y él propuso no contaminarse. Iba a ser incluido quizás con respecto al culto, quizás con respecto a las formas que tenía Babilonia, de servir en palacio. Algunos toman como excusa también, hermano, este libro para enseñar que nosotros debemos inmiscuirnos en política. La iglesia del Señor no debe inmiscuirse en política. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Sabe que en este país nosotros tenemos muchos embajadores, representantes de otras naciones? Y pase lo que pase aquí en nuestra nación, esos embajadores no tienen derecho a dar su opinión con respecto a los problemas internos que nosotros tengamos. Y cuando algún embajador de otro país se ha querido inmiscuir en los problemas locales de nuestra nación, se reclama y es echado fuera. Y hermano, nosotros somos embajadores del Señor. Nosotros tenemos un mensaje para este mundo, no para inmiscuirnos. Y dicen, ¿y cómo Daniel? Él llegó a ser gobernador. Sadrach, Mesach y Abednego también eran gobernantes. Por lo tanto, esto dice, debemos preparar a nuestros jóvenes que estudien leyes. Yo no estoy diciendo, hermano, que no estudien leyes. Es una excelente carrera. Si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, haga. Es una buena profesión. Pero es diferente cuando quienes dicen liderar la iglesia dicen que es necesario que nuestros jóvenes estudien ciencia política, abogacía, economía, para que conquistemos este mundo. Hermano, nosotros no vamos a conquistar este mundo. ¿Qué es lo que esperaba Daniel? ¿Usted cree que Daniel luchaba por conquistar Babilonia? ¿A quién cree usted que salía todos los días 3 veces al balcón a pedir Babilonia, a pedir conquistar Babilonia? Él se ponía en la ventana de su casa en dirección al templo de Salomón, porque su corazón estaba allí, en la casa del Señor. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Acaso no está en una esperanza maravillosa? ¿Debemos conquistar este mundo o estamos aguardando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero es importante, hermano, que en este momento la iglesia sea como Daniel, que sea capaz de vivir en este mundo de confusión, pero que no sea confundido en medio de este mundo con su pensamiento secular. Él siempre estaba esperando. Mire el último verso, dice, y continuó Daniel
año primero del rey Ciro. Uno diría, ¿por qué puso el verso 21? ¿Por qué pondrá esa notita? Lo único que anhelaba Daniel, estaban cautivos, habían sido llevados cautivos a un pueblo extranjero. Hermano, la situación de Daniel era excelente. Él no tenía necesidad de nada. Su situación material era buena. El lugar que había obtenido era jefe de todos los sabios de ese tiempo. Los tres que andaban con él eran nada menos que gobernadores. Ellos vivían holgadamente. Ellos podrían haber anhelado vivir en ese lugar. Y han dicho, aquí nos conviene estar. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Por qué hace mención a eso? Porque sabe que en tiempo del rey Ciro, la cautividad de Israel retornó a Israel. Los que habían sido llevados cautivos volvieron a Israel. ¿Qué fue el anhelo de él? ¿Qué quería saber él? Él leía la Biblia igual que nosotros. Y leyendo el libro del profeta Jeremías, él supo que Israel iba a estar deportado 70 semanas. Él sabía que iban a estar allá y su anhelo era retornar a Jerusalén. A lo mejor en Jerusalén iba a tener dificultades, a lo mejor su situación económica no iba a ser la misma, pero él anhelaba el lugar donde estaba el templo de su Dios. ¿Por qué él oraba en esa dirección? Porque él recordaba la oración de Salomón. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo consagró al Señor. Era hermoso, hermano, era un templo prácticamente forrado en oro. Era una maravilla. Sin embargo, cuando Salomón lo ve humildemente, dice: entrará Dios a un lugar que haya edificado el hombre. ¿Podrá el hombre construir una casa a Dios? Porque era imposible, hermano, pensar que Dios se iba a reducir y que uno le pudiera construir una casa al Señor. El cielo es su trono, dijo, y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Acaso podrá el hombre edificarle una casa? Pero el comunitario dice: pero una cosa te ruego, Señor, si alguna vez por los pecados del pueblo ellos fueron llevados cautivos a lejanas tierras, pero estando allá su corazón se arrepintiere y clamaran en dirección de esta casa, Señor, tú responderás. Y es lo que hacía Daniel 3 veces al día durante todos los días. Ahí estaba él orando y gimiendo por poder retornar a ese lugar, como creo que es la vida nuestra. Porque sabe, hermano, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Podré estar a lo mejor en una situación económica holgada, a lo mejor pueden estar pasando por momentos agradables, pero sabe, mi corazón anhela solamente una cosa: la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y era lo que anhelaba Daniel. ¿Cuándo será, Señor? Y se puso a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuándo será? Y como no entendía nada, dice que él oró. Y cuando estaba orando, vino un ángel. Vino un ángel y le dijo: Daniel, le dijo, muy amado de Dios. Y ojalá Dios pueda decir esas expresiones de nosotros, hermanos. Daniel le dijo: muy amado de Dios, cuando te propusiste en tu corazón orar para saber, el Señor le dio a explicarte. Hermano, y le explicó todos los tiempos, todo lo que había de suceder. Sin embargo, le dijo, pero Daniel le dijo: sella estas palabras, porque son para el tiempo del fin. Cuando la venida del Señor esté cerca, entonces este sello será abierto. Y es maravilloso, hermano, porque hoy día nosotros entendemos todas las palabras de Dios, porque estamos viviendo el tiempo del fin, porque el Señor está a las puertas. Pero Él pidió no contaminarse. Hermano, es posible estar en este mundo y es posible llevar una vida apartada para Dios. ¿Cuáles son sus propósitos? Ciertamente uno tiene metas en la vida, uno debe estudiar, uno debe trabajar. Y vaya esto para los flojos. Es necesario trabajar, es necesario procurar lo mejor para nuestra casa. Pero lo más importante
por sobre todas aquellas cosas, es servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quiere usted que a sus hijos le vaya bien? ¿Quiere usted que sus hijos sean guardados por la misericordia de Dios? Sirva a Dios y el Señor te lo va a cuidar y el Señor será con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces somos previsores. Cuando nuestros niños son aún pequeños empezamos a juntar dinero. Empezamos a juntar plata para ellos. Decimos, bueno, hay que pagarle la universidad. Y todo eso es bueno, todo es prudente, todo es agradable. Pero lo más importante, hermanos, es engendrar el Evangelio en el corazón de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante para ustedes estar en la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay 6 días. Muchas veces trabajamos, no podemos venir en la semana, pero es importante para usted venir a la casa del Señor. ¿Entiende usted de que aquí va a sacar algo extraordinario? Mire, Daniel se mantuvo fiel a su principio. Él era un hijo de Dios en medio de aquella confusión. Él no servía a los dioses y tampoco lo hacían quienes andaban con él. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, si recordamos en la palabra del Señor, explica que en un momento el rey se hizo una estatua, una imagen inmensa y con música. De tal manera que cuando era transportada esta imagen por todo el reino, iban música, tamboriles, qué sé yo, todo tipo de instrumentos. Y cuando pasaba aquella imagen y sonaban los instrumentos, todos debían inclinarse ante esa imagen. Todos debían doblegar su rodilla ante esa imagen y adorarla. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego, de estos que tampoco quisieron contaminarse. Cuando pasó a la imagen, ellos se mantuvieron en pie. Ellos no adoraron la imagen. Ellos no se entregaron a un culto pagano, a un culto profano, porque solamente Dios es digno de todo honor y de toda alabanza. Solamente a Él debemos adorar, solamente a Él debemos venerar con toda nuestra alma. Muchas veces nosotros tenemos sentimientos dentro de nuestro corazón de idolatría, con respecto a personas, con respecto a objetos incluso. Pero toda nuestra adoración debe ser al que murió por nosotros. Hermanos, si había una amenaza, el que no se inclinara sería lanzado a un horno de fuego ardiendo. Sería lanzado a un horno de fuego ardiendo por no inclinarse. Y era un delito de los caldeos, hermano, era irreversible. Cuando el pueblo le decía a Nabucodonosor al respecto, todos molestos, porque todos se inclinaban a este nuevo culto que está tomando dominio en la iglesia, hermano. Están transformando la casa del Señor en un circo, hermano, en un lugar de espectáculos. Y líbrenos el Señor. Nunca sea esto un lugar de espectáculos. Sea esto un lugar de gloria y alabanzas al que vive para siempre. Sin atractivo, como dice Isaías 53, para que le deseemos. No habrán imágenes aquí adentro, no habrán espectáculos que le hablen de que el Señor está con nosotros. Ojalá usted pueda sentirlo en el corazón y entender que Dios es el que nos habla en esta hora. Y en tiempos de mucha confusión, estamos en medio de Babilonia, pero hermano, es posible vivir sin contaminarse, alabando al que vive para siempre. Serán lanzados a un horno de fuego ardiendo. Ahora, como Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron, vinieron y dijeron, aquí está la imagen. Vamos a tocar la música. Y cuando empiece la música, por eso tenga mucho cuidado con la música.
ni sensualidad, porque dan ganas de bailar. Hermano, el culto a Dios es algo muy serio, es sublime. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros con qué respeto debemos participar siempre en la casa del Señor, con qué reverencia. Sin embargo, hoy día uno ve en muchas iglesias, hermanos, cuando tocan, todos se vuelven a jugar. Literalmente, hermanos, vienen a jugar a la casa del Señor. Yo no vengo a jugar a la casa del Señor, yo vengo a glorificar a aquel que murió en el Calvario y la cruz por mi pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Digno es de todo honor y de toda alabanza. Allá en la sublimidad de los cielos, hermanos, están los seres vivientes y están los 24 ancianos. Y cuando ven al que está sentado en el trono, los ancianos toman sus coronas y se inclinan ante él. Y los 4 seres vivientes se colocan delante de él y dicen: Santo, 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 digno eres de todo honor y de toda alabanza. No se vuelven a juzgar delante de él. Todo lo contrario, el pueblo cuando tomaba la idolatría, dice el Señor que salían a jugar, a fornicar y a hacer cosas incorrectas. Cuando Moisés descendió del monte con la tabla de la ley y venía con Josué, le dice a Josué: ¿escucha este hijo? Y Josué puso atención y dijo: sí, alarido de guerra escucho yo. Y Moisés le dice: no, no es alarido de guerra. Están cantando, le dijo. Están cantando. Hermano, parecían alaridos de guerra. Y él dice: no, se han entregado a la idolatría. Y cuando llegaron ahí estaban. Y la palabra, el Señor, la palabra dice: y salieron a jugar. No venga nunca a jugar en la casa del Señor. No le hablan a los niños. Ellos son niños, pero nosotros no. Nosotros venimos a adorar al que vive para siempre. Cuando empiece la música, inclínense y no morirán. Y la respuesta de el Rey, el Dios a quien nosotros servimos, y escuchen, continuamente. Acuérdense de esa palabra, continuamente. Él puede librarnos de tus manos, oh Rey. Él puede librarnos. Y si no, o sea, quiero decir que si no echan ahí y morimos igual, eso quiere decir, hermano. Él puede. Y si no, de todas maneras, no adoraremos tu imagen. Nos ofrecieron de tal manera que calentaron 7 veces más el horno. Nos tomaron, nos ataron. Abrieron la puerta del horno y salió una llamarada de fuego donde lo habían calentado tanto que mató a todos los que lo llevaban. Y ellos cayeron adentro del horno. Imagino al rey mirando de lejos. En un momento le pregunto a los que están con él: ¿no eran 3? Dicen. Sí, señora, 3 echamos. Pues he ahí que hay 4 y uno es semejante al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios Altísimo. Porque, hermano, sepa usted que Dios está con nosotros. Estamos echados en medio de lobos, estamos en esta Babilonia que es el mundo, en esta confusión, pero sepa usted que el Señor es con nosotros. Va a llegar el día, hermano, en que se van a levantar contra la iglesia del Señor, se van a levantar contra los verdaderos creyentes, pero el Señor nos dará la fortaleza, Él será nuestra fuerza. Así que no tenga temor, el Señor siempre será su guardador. Pero una cosa es importante: sirva a Dios continuamente. No sea evangélico el día domingo y luego el resto de la semana. Sea usted otra persona. Donde quiera que vaya, Daniel era conocido, hermano. Si le tenían envidia, él era distinto. Y es tiempo, hermano, que seamos distintos. ¿Qué nos vamos a llevar al relativo? ¿Qué nos vamos a llevar sobre el hombre? Hermano, Él se hizo maldito por amor de nosotros. Dice la palabra del Señor: bienaventurados cuando dijeren toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y regocijaos,
porque voy a chocar los dones grandes de los cielos. Es posible, hermano. Analícese en esta hora y piense en lo que es su vida. No tan solo aquí, sino especialmente afuera. ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un hijo de Dios? Hermano, los hijos de Dios, usted sabe lo que lo hacen. Hoy día no todo se puede hacer. Hay hasta cierto punto cierto libertinaje. Pero nosotros sabemos lo que es agradable para Dios. Y estos jóvenes fueron liberados. A pesar de que la dificultad fue grande a causa de la adoración que ellos ofrecían. Para ellos fue agradable. Y mire, y la palabra del Señor dice que ellos no se quisieron contaminar ni con la filosofía, ni con la cultura del mundo, ni con las costumbres que ellos tenían. El apóstol Pablo también incluso dice en su palabra, hermano, en 1 Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Porque hoy día pareciera que el Evangelio tiene que subir de estatus. Hoy día estamos tan contentos, hermano, porque tenemos gran cantidad de profesionales en medio de la congregación. Y esto es misericordia de Dios. Y esto es bonito y es agradable. Pero el Evangelio no está afincado en el conocimiento que ellos tengan. El éxito de la iglesia no está afincado en los profesionales. Hoy día creemos que vamos a llegar más lejos y que vamos a tener mayores logros porque nosotros en medio de esto tenemos gente capaz con título universitario. Hermano, yo tengo la certeza que vamos a llegar lejos, pero vamos a llegar lejos porque el Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro. Los modestos hombres, Dios hará proezas, Dios hará grandes cosas, pero hoy día se propone un evangelio de un nivel más alto. Muchas veces yo he escuchado esto, hermano, dicen, hoy día está llegando gente de otro nivel cultural a nuestras iglesias. Ya no podemos poner al viejito ese que hasta habla con falta de ortografía, porque ponemos la capacidad en lo que nosotros podamos hacer y no en el Espíritu Santo. Dios habla por quien quiere. No dice la palabra del Señor que Dios refrenó la locura del profeta por medio de una mula. Hoy día queremos contaminarnos con el mundo. El poder de la iglesia es el Espíritu Santo. Esa es nuestra fuerza. No por nuestra capacidad. Me acordaba de una experiencia que contaba un pastor que tenía una iglesia, él es norteamericano, tenía una iglesia muy hermosa, preciosa iglesia con una gran cantidad de gente. Un día recibió la noticia que iba a ser visitado nada menos que por el gobernador. Recibir al gobernador, hermano, en un estado norteamericano es como recibir al presidente de la república. Él preparó todo para que estuviera hermoso, todo agradable. Preparó el coro, preparó el mensaje, el sermón que iba a dar, uniformó a las personas y lo trajo a él y lo sentó ahí en un sitio muy especial. Estaba todo bonito. Él vio que estaba todo perfecto porque quería dar la mejor impresión a la autoridad. Y resulta que cuando empieza el coro a cantar, un detalle se le había olvidado. El coro empezó a cantar y de un rincón salió una anciana danzando. Se me olvidó decirle que no viniera. Y el problema es que danzaba todos los himnos de la ancianita. Porque hoy día hasta nos avergonzamos, hermanos, de la danza. Usted no sabe lo que es la danza. Usted no sabe lo que es alabar a Dios con el cuerpo, por la misericordia que le ha hecho. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Bendito sea el que murió por nosotros. Luego el pastor predicó
acompañó al senador a retirarse y le hacía los comentarios al senador, qué maravilloso, le dijo, qué maravilloso, dijo, esto es hermoso. Y él muy complacido dijo, ¿qué le gustó? Le dijo, sí, le dijo, estuvo bonito. Y el sermón, no, le dijo, yo no me refiero a eso. ¿Y quién cuenta tan maravilloso? A esa anciana, dijo. Desde que llegué aquí que no ha parado, dijo. Y he notado que ella es feliz, amando a su Dios. ¿Cómo quisiera tener yo lo que ella tiene? Pero hoy día despreciamos o menospreciamos este evangelio bendito que hemos recibido. Este evangelio que muchas veces nos hace gritar, hablar cosas por el gozo que hay en nuestro corazón cuando decimos bendito sea su nombre para siempre. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, el testimonio de Dios, tremendo testimonio, hermano, tremenda honra, ser testigos de Dios. No fui con excelencia. ¿Escuchaba esa palabra? Hoy día todos lo andan haciendo con excelencia. Eso es vanidad y eso es orgullo. Hablan del término excelencia. Hermano, ¿saben lo que significa excelencia en el término espiritual? Dice que hay que agregar a la fe virtud. Y virtud significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso es virtud. Eso es excelente. Pero hoy día llamamos excelente hacerlo en mejores maneras. Yo mismo miro al coro en esta hora y gracias a Dios tenemos muchos niños en ellos. Quizás son limitados en su forma de cantar, quizás tienen limitaciones para tocar, pero yo les aseguro una cosa, hermano, tu alabanza llega al cielo. En los cielos hay regocijo cuando tú cantas y alabas al Señor, porque lo haces de corazón, porque lo haces para aquel que murió por ti. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy día hay que asistir al seminario para prepararse para predicar, porque ha subido el nivel cultural e intelectual. Hermano, si usted supiera lo que les enseña en las universidades, al margen de la carrera, al margen de las herramientas que les sirven para su trabajo, la filosofía que les enseñan en los colegios, es atea. Yo conversaba con un joven que asiste a otra iglesia, no de nuestra misión. Nos sentamos en una mesa y conversamos, y él tocó el tema acerca de la píldora del día después y el asunto del aborto. Hermano, y él es un cristiano practicante, él asiste permanentemente a una iglesia. Y yo le dije, ¿qué crees tú? Le dije yo con respecto a legalizar el aborto y los anticonceptivos. ¿Es pecado o no es pecado? Y él me dijo, bueno, resulta que hay tantas muertes por abortos ilegales en este país, porque se practican como está prohibido, y además como no hay una enseñanza y un trabajo con respecto al anticonceptivo, hay muchos matrimonios no deseados, y esto trae y todo esto, problema, y el 17% se muere, y los otros se hacen aborto. Yo le digo, te estoy preguntando, ¿qué piensas tú? ¿Es pecado o no es pecado? Y él insistía. Bueno, decía, si legalizamos el aborto en este país, van a haber menos muertes por este concepto. Hermanos, son cristianos, pero eso es lo que les enseñan. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo nos dice que el aborto es un pecado. Y Dios tenga de nosotros misericordia. Y Dios tenga de nosotros misericordia. Por eso nosotros no debemos contaminarnos con el pensamiento de
temor y temblor. Y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ojalá el poder de Dios sea en medio nuestro. Hermanos, yo creo en el poder de Dios. Alguna vez alguien me dijo, y esto se ha utilizado mucho, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Y uno se siente, no sé, ¿qué vamos a hacer para traer a la gente a este lugar? Hermanos, ¿saben lo que va a traer la gente a este lugar? El llamado irresistible del Calvario de la cruz, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a decirle a la gente? En Cristo hay salvación y remisión de pecados. Y no le quepa la menor duda. La gente va a llegar hasta este lugar y Dios con nosotros hará misericordia. Daniel vivía allí en medio de esa confusión, pero él se mantenía firme como cristiano. Él no se contaminó con el mundo, él no se contaminó con la cultura de este mundo. Y yo ruego a Dios con toda mi alma que esta iglesia no sea contaminada con la cultura del mundo. Que seamos diferentes. Si Dios hace una diferencia con nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Y miren, cuando Nabucodonosor quiso hacer su imagen de oro, cuando quiso que todos lo adoraran, cuando él se llenó de orgullo, hermano, incluso él en algún minuto Dios a él le dio palabras de revelación, y este rey tan lleno de soberbia, este rey que quería que lo adoraran a sí mismo, dice lo siguiente: más al fin del tiempo. Estamos hablando de un rey gentil. Más al fin del tiempo, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estas palabras nos muestran lo siguiente, hermano. ¿Usted sabe quién es el que pone reyes sobre esta tierra? ¿Usted sabe quién es el Señor de señores? ¿Sabe usted que si nos está gobernando la señora Michelle Bachelet es porque Dios lo permitió? ¿Sabe usted que Dios quita y saca reyes cuando Él quiere? ¿Y no cree usted que si quisiera que nosotros gobernáramos la tierra, tendríamos nosotros que salir a conquistarnos? Él hace como Él quiere. No es el propósito de la iglesia, hermano. Y por eso en esta hora nos dice el Señor, no nos contaminemos, porque vendrán proposiciones políticas. El pueblo de Dios va a crecer sobremanera, serán grandes cantidades de votos y seremos incitados a inmiscuirnos en política. Hermano, cuando Él quiere, Él pone y Él saca reyes. Él es el Señor de señores, Él es soberano. Y si quisiera que uno de nosotros fuera presidente, se demora un minuto en hacerlo. Por lo tanto, no es el propósito de la iglesia, sino que el propósito de la iglesia es otro, hermano: orar y esperar a que día. ¿Qué es lo que aguardaba Daniel cuando salieran de Babilonia y volvieran a Jerusalén? Hermano, en uno de estos días saldremos de Babilonia y nos iremos con Él. Y nos iremos con Él. Porque por eso Él murió, por eso Él derramó su sangre, para que nosotros tuviéramos esta esperanza gloriosa como la que tenían estos varones de Dios.
Y ese es el caminar, ese es el sentido de la iglesia. Y nadie nos engaña. Y mientras tanto, tendremos este lugar a alabarlo, a glorificarlo y a servirle solamente a Él. Vemos cómo Daniel, hermano, en su servicio a Dios, en un momento lo persiguieron, lo acosaron, intentaron matarlo. Nadie va a poder matarlo, hicieron firmar a Darío, un sucesor de Nabucodonosor. A Darío le hicieron firmar un decreto que dijera: nadie podrá orar si no es a Darío, solamente a él. Y cualquiera que orare a otro Dios será echado en el foso de los leones. Sin embargo, Daniel, conforme a lo que acostumbraba, salía y oraba en dirección, y lo vieron y lo llevaron detenido. Sus enemigos, hermano, se van a levantar grandes enemigos contra la iglesia del Señor, pero ninguno prevalecerá contra ti. Hermano, ninguno prevalecerá contra ti. El Señor es con nosotros, hermano. Hermanos, el Señor es con nosotros. Viene el tiempo y usted va a ser testigo. Él siguió orando. Cuando varios se lo llevaron al rey y le dijeron: él estaba orando a otros dioses. Al rey le pesó en su corazón porque amaba a Daniel, dice, y estuvo todo el día tratando de defenderlo, de librarlo. Pero nosotros no vamos a ser librados por hombre alguno. A nosotros nos va a librar el Señor. De esta manera que lo echaron al foso de los leones, hermano, y pusieron la tapa, y el rey se fue y se le fue el sueño. Muy de madrugada fue y dijo: quiten la tapa. Y quitó para adentro. Daniel le dijo: el Dios a quien tú sirves continuamente te ha librado de la boca de los leones. Aleluya al Cordero. Rey, que para siempre vivas. El Dios a quien yo sirvo ha cerrado la boca de los leones. Y así hará Dios con esta iglesia. Así hará Dios con nosotros, hermanos. Nadie te saque de este lugar. Aquí hay bendición para ti. El Señor es con nosotros, hermanos. Esta bendición es para esta iglesia. Aquí hay una bendición patriarcal, hermano. Dios entregó una bendición que Dios con nosotros haría misericordia. Y yo lo creo con toda mi alma. Y seguiremos este evangelio bendito y seguiremos orando a este Dios. Y aunque se levanten todos y aunque nos echen al foso de los leones, el Dios a quien servimos, Él nos librará. Él nos librará. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo estoy expectante. Yo sé que viene una multitud. No hay promesa del Señor. No la escuchamos de parte de Dios. Pues usted y yo la vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, la palabra del Señor dice que cuando tomaron a los que acusaban a Daniel, lo tomaron a ellos, a sus familias, a sus hijos, y lo lanzaron. Y antes que tocaran el suelo, todos sus huesos estaban quebrantados. Así que no tengas temor del día de mañana. Viva feliz. Viva feliz. Y cuando las cosas se pongan difíciles, sea más feliz. Porque el Señor nos librará. Pero una cosa, hermano. No se contamine. No se contamine. No permita que nadie lo contamine. Ni con evangelio nuevo, ni con filosofía nueva. El evangelio es uno. El evangelio es uno. En Cristo hay salvación y remisión de pecado. Porque la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Hoy día usted escucha predicaciones y yo se lo digo porque yo escucho predicaciones. Yo escucho harto predicar, hermano. Ando trajinando por todas partes. Y saben, no hablan de la sangre. No hablan de la muerte. Imagínense la interpretación de este capítulo que dijeron: esto le demuestra a los jóvenes que en medio de toda dificultad tú puedes salir adelante y ser un gran hombre, tener dinero y llegar a puestos de altura. Eso es todo. No, hermano.
Está hablando de la esperanza del creyente. Daniel solamente esperaba aquel día cuando Israel saldría, los que están en la deportación, saldrían rumbo a Jerusalén, y el Señor le permitió vivir, hermano, para que viera ese día. Y nosotros también un día veremos ese día, cuando el Señor nos sacará de acá. Y es posible vivir sin contaminarnos en este punto, y sobre todo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Te librará el Señor, hermano. Te librará el Señor, hermano. Solamente sirve continuamente. Y vuelvo a decir lo que dije algunos domingos: no faltes el día domingo. Y si por alguna razón no pueden venir, no dejes pasar de ninguna manera más de 2 domingos. Hermano, a venir el Señor está en la puerta. ¿Qué le dio a Daniel? El poder saber los sueños. Le dio visiones, hermano. Y saben, nosotros debemos ser un pueblo visionario. Ojalá pueda mirar por la fe y ver cuán cerca está la venida del Señor. Y que entienda que lo que el Señor está revelando desde el lugar es una verdad de Dios. Y Dios te la revela a ti porque te ama. Y Dios te la revela a ti porque te ama. Porque Él quiere que tú entiendas por el camino que vas transitando. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Yo era chico y escuchaba que la venida del Señor está cerca, y pienso que hoy día está más cerca que nunca. Y cuando tú vengas a este lugar, me vas a escuchar siempre decir: la venida del Señor está cerca, y que la sangre de Cristo lave y limpie todo pecado. Y te parecerá repetitivo, pero la venida del Señor está cerca. Y bendito los que tienen esta expectativa. Bendito los que piensan que este es el camino correcto, porque para allá vamos. Para mi Dios doy toda honra y gloria desde ahora y para siempre.